Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Saludos a los 1000 que nos están viendo y en este momento están observando San Antonio. Tenemos una conversación que es relevante con el gran Nicolás Sepúlveda, que hoy está en The Clinic. Que a mí me parece que las mejores coberturas culturales, por ejemplo el Festival de Viña y la de Lollapalooza, las vi en The Clinic. Está también él como editor de investigaciones de aquel medio y está interesante conversar acerca del fenómeno de la libertad de Hermosilla y las filtraciones en Chile. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días, ¿cómo estás tú? Qué bueno verte. Bueno, primero, la gente se pregunta mucho en redes y hay mucha molestia bueno, porque representan, se transforman en íconos de la desigualdad ante la ley. ¿Por qué se liberó a Luis Hermosilla? Los argumentos que dio la jueza Andrea Díaz Muñoz, del cuarto juzgado de garantía, fue que llevaba demasiado tiempo en prisión, que tenía Luis Hermosilla de un hombre de 68 años, ¿no? Que tenía ya cierta edad y ciertas afecciones médicas, que había colaborado con la investigación y a ella le parecía que podía seguir cumpliendo la medida cautelar, pero en arresto domiciliario y no en prisión preventiva. Andrea Díaz Muñoz, una jueza bien garantista en general, Nicolás. ¿Y qué quiere decir ser garantista para la gente que no tiene el conocimiento que tú y yo tenemos sobre el tema de la justicia? Son jueces que son pro derechos del imputado en general, ¿no? Yo no estoy haciendo una crítica al garantismo, digamos, es una característica de Claro. algunos jueces que dicen hay que proteger también a las personas hasta que se demuestre que no son culpables y que esas personas tienen ciertos derechos, ¿no? Y en el fondo son pro garantías del imputado. Y en ese sentido, esta jueza tiene antecedentes previos, uno puede interpretar polémico a esta liberación. Mira, nosotros publicamos la semana pasada en The Clinic una nota donde contábamos que es la misma jueza que el año 2023, cuando se da a conocer el audio que inicia la investigación del caso Hermosilla, ¿no? El audio donde el abogado Hermosilla dice hay que hacer una caja negra para pagar coimas a funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Ahí la fiscalía solicitó allanarlo pocas horas después que se publicó ese reportaje en CIPER. Y fue la misma jueza Andrea Díaz Muñoz que le dijo, no, espérese un momento, traiga más antecedentes y después veamos si le doy el permiso de allanar al señor Hermosillo o no. La jueza sí autorizó el allanamiento a Daniel Sauer, ¿no? Recordaremos que Daniel Sauer era el empresario que estaba con Hermosilla hablando en ese audio. ¿Qué pasó? Durante todo el 15 de noviembre, un día después de que se diera a conocer este asunto del audio, toda la prensa estaba encima, nos enteramos que se abrió una investigación penal y que la fiscalía allanó al señor Sauer. Todo esto sin aún tener la autorización de allanar a Luis Hermosilla. Pasa un día y la jueza recién a la medianoche del día siguiente autoriza el allanamiento. ¿Qué pasó entre medio? Bueno, existen videos de Luis Hermosilla sacando de su oficina en caja y maletines una serie de documentos que hasta el día de hoy nadie sabe de qué tipo de documentos se trataban, ¿no? Pero como que le dio ahí un día de yapa, ¿no? Nosotros publicamos información sin dar ningún tipo de lucubración, sin hacer una lucubración sobre si la jueza estaría implicada en algo, son solo hechos que están ahí sobre la mesa. Oye, otro de los temas polémicos que han aparecido en estos últimos días, Nicolás Sepúlveda, editor de investigación de The Clinic, tiene que ver con la causa Sierra Bella, donde aparece Carol Cariola, la exalcaldesa Iracy Hasler por tráfico de influencia, y todo este escándalo con personajes de origen chino y un montón de ruido alrededor. Es ahí donde te quiero preguntar sobre estas filtraciones y en especial sobre el chat. Que hay todo un debate en relación a si tiene valor periodístico. El fin de semana el Mostrador apareció expresando que el presidente, el P, no le había caído nada de bien el chat y que había enviado su manifestación de crítica hacia la involucrada. Pero vaya, eso que es una cosa personal, es como parece un pelambre, uno empieza a preguntarse si son legales, perdón, no legales, son legítimas, que creo que es distinto conceptualmente, las filtraciones en el caso Cariola Sierra Villa.
Mira, un caso que yo no he investigado a fondo, con mi equipo estamos viendo una arista de ese caso, pero que tiene que ver, va por otro lado. Solo te puedo decir que yo creo que en cualquier lugar del mundo, una conversación privada entre dirigentes políticos que involucre una crítica muy fuerte de la presidenta de la Cámara de Diputados al presidente del Ejecutivo sería noticia, digamos. No me parece que voy a hacer la en este siguiente debate. pregunta. No importando el tiempo que haya pasado de esa charla, porque a mí, ojo, O sea, yo estoy de acuerdo contigo, pero a mí me parece que la charla en su momento no tiene relación con el contexto actual. Esa es mi crítica. Por lo menos creo que por eso pierde valor. son conversaciones del año 2022, tampoco es que era de cuando ellos estaban en el colegio, ¿no? Era cuando se estaba iniciando este gobierno, Claro. eran dos dirigentes ya relevantes y lo que dan cuenta esos chats, que yo creo que eran un reportaje más político que judicial, ¿no? Yo creo que Claro. ahí, en fin, pero eso uno podrá debatirlo, eran, sacan a la luz efectivamente una crítica que se escucha en dirigentes y militantes del Partido Comunista hacia dirigentes y militantes del Frente Amplio. Eso es así, ¿no? Y en el periodismo tenemos que mostrar y revelar aquellas cuestiones que no se dicen en lo son, que no se dicen cuando las grabadoras están encendidas, sino cuando están apagadas, porque muchas veces ahí hay hechos de relevancia. Pero eso te podría decir, tampoco es que conozca el caso, ni sea un experto, ni lo haya investigado. No, pero en tu posición de editor, si te llega una conversación así, ¿la publicas o no? Es que nosotros lo que hacemos en investigación, y no es solamente que te llegue una información y tú la publicas así sin más, ¿no? En el caso de Hermosilla, por ejemplo, lo que nosotros hacemos siempre, trabajamos harto con chats, pero lo que hacemos es cruzar chats, ir a revisar a otras bases de datos si lo que se está planteando en esa conversación se hizo o no. Por ejemplo, publicamos hace un par de semanas o hace algunos días que la jueza Verónica Sabaj, de la Corte de Apelaciones de Santiago, que hablaba mucho con Hermosilla, le entregó información reservada sobre una causa de la Clínica Las Condes, de la que Hermosilla era asesor durante la pandemia del COVID. Eso decían los chats, pero nosotros fuimos al Poder Judicial, encontramos esa causa, cruzamos los datos, hicimos una línea de tiempo y dijimos, ok, efectivamente aquí había un interés del señor Hermosilla, la señora jueza lo ayudó y eso está refrendado por los hechos, ¿no? No solamente llegar y publicar, entonces, no sé, no te podría decir qué habríamos hecho nosotros si hubiéramos tenido esa información, ¿no? Si hubiéramos tenido esos chats. Claro. Lo que pasa es que acá es interesante esta charla porque hay gente que te ponen en el chat y te dice, bueno, entonces los tweets viejos de cualquier persona también son parte de un asunto periodístico. Bueno, veamos cualquier parte del mundo también, cómo es noticia, efectivamente, si aparece miremos lo que pasó en los Oscars, digamos, hace poco, ¿no? Claro. Siempre No, la no, gente tiene que dar pero cuenta de ojo, que lo que pasó en los ocurre. Oscars, eran tweets, digamos, de un rango de tiempo que no se excedía a los 2 años, 3 años. Bueno, sí, pero digamos, es noticia cuando queda algo por escrito y después la gente te dice, oiga, usted escribió esto hace un tiempo atrás, ¿qué significa? ¿Qué le parece, no? Nicolás, hola, acá Sebastián Flores, te saludo. Tengo ¿Qué tal? muy bien, ¿y tú? Estoy viendo este artículo que publicaste el 6 de octubre de 2024 en The Clinic que se llama Corrupción en Vitacura y Estallido Social, los antecedentes confidenciales que el ex fiscal Guerra le entregó a Luis Hermosilla, y ahí habían unos chats de carácter de índole sexual donde el fiscal Guerra, en conversación con Hermosilla, hablaban sobre Evelyn Matei, candidata presidencial, que fustigó esas expresiones denigrantes en sus palabras. Y claro, se hizo mucho la comparación, quiero retrotraerte ¿no? al debate sobre el concepto filtraciones que está de la fiscalía, que hay todo un debate periodístico que después me gustaría que también andaras en eso, pero voy primero con esto. ¿Habría diferencia entre esa conversación, que yo entiendo que en el marco de un contexto, pero por ejemplo tú puedes elegir las conversaciones que publicar o no, y cuando se refirieron a Matei, en ese artículo que es de tu autoría, fueron publicados? ¿Crees que hay una diferencia en ese donde también se habla de una autoridad, también en un contexto, pero esa parte del chat en particular era necesaria ponerla? ¿Y hay alguna diferencia con el caso, no le voy a decir Sierra Bella, porque finalmente derivó en caso Molchino, caso Carol Cariola? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que a partir de la publicación de los chats de Iracy Hasler y Carol Cariola ha habido interés de ciertos sectores
de decir, algunos chats se pueden publicar y otros no, y como todo el mundo se transforma en periodista de repente, ¿no? Uno lo ve en redes sociales, en dirigentes políticos. Entonces, se ha comparado mucho este reportaje de guerra con el de Carol Cariola. Yo no voy a criticar el trabajo de las colegas de La Tercera, me parece que es un reportaje que está bien hecho, generó un debate, generó hechos. Estoy muy de acuerdo con la columna que publicó Carlos Peña en el Mercurio hace algunos días. Los periodistas no somos relacionadores públicos ni tenemos que guardarle los secretos de la gente. Me parece que en ese chat no se está denigrando a nadie. Y en el reportaje que nosotros publicamos sobre los chats con Manuel Guerra, que fue relevante porque se abrieron ahí algunas aristas nuevas en investigaciones penales por descubrimientos que hicimos, la conversación sobre Evelyn Matei era relevante porque justo saliendo de la fiscalía, el señor Manuel Guerra, que era el fiscal regional Oriente, se va a trabajar justamente con Evelyn Matei, contratado por ella. Había otro comentario donde hablaban también de la vida de Rodolfo Carter, entonces alcalde de la Florida, y también era relevante porque Manuel Guerra termina trabajando en la Florida y también le pregunta a Hermosilla y eso daba cuenta de cómo operaba esa dupla, ¿no? De Hermosilla con Guerra. Le pregunta quién lo controla. En el fondo, con quién hay que hablar para poder tener influencia sobre lo que hace este dirigente político. Entonces yo creo que son chats que son relevantes. Hay otros que tenían que ver exclusivamente con la vida privada y te aseguro que todo el mundo se sorprendería mucho. Y que decidimos no publicar porque no tenía relación con la actividad remunerada o lo que podría tener interés respecto a esto como tándem de influencia política judicial que tenían Hermosilla con el señor Guerra. Nicolás, hola, un gusto por acá, Geraldine. Hablando justamente del caso Hermosilla, sobre el rol de la Fiscalía, ¿tú crees que se debería regular o legislar al respecto cuánto y qué se debe filtrar a la prensa? Mira, yo creo que en este debate de los chats también ha sido muy llamativo porque ha sido demasiado evidente que hay dirigentes políticos, y no solo dirigentes políticos, asesores, analistas, etcétera, que de inmediato se subieron por el chorro, pero con una rapidez bien impresionante, y empezaron esto como, siempre quieren como regular el periodismo, ¿no? Y decir que alguien, un externo, un tercero, defina o tenga poder de veto sobre lo que publicamos los periodistas y los medios de comunicación. Yo creo que eso es muy peligroso. Hubo llamado en el Congreso a que había gente a sancionar penalmente, a establecer una legislación especial. Yo creo que los periodistas, no, hasta ahora no hay un sistema que funcione mejor que la libertad de expresión y el derecho a informar. Y que eso se respete, ¿no? Y prevalezca sobre incluso otros derechos que están fijados por la Constitución. No creo que tenga que legislarse, yo creo que el criterio periodístico hasta ahora funciona bien. Los editores, todos nosotros tenemos editores, se debate periodísticamente y se publica lo que debe publicarse, ¿no? Vuelvo a insistir en el argumento que entrega el rector Peña cuando habla de la profesión indiscreta que es el periodismo, ¿no? Que aquello que tiene interés público tiene que publicarse, incluso, y esto lo agrego, aunque no sea un delito, porque en este debate de los chats también hay mucho de eso, ¿no? ¿Por qué lo publican si no hay ningún delito involucrado? Bueno, los periodistas no somos fiscales, ni somos el Poder Judicial. Nuestra labor, nuestro oficio no tiene que ver con publicar delitos o infracciones a la ley, sino que tiene que ver con publicar aquello que es de interés público, lo que tiene interés para la ciudadanía y que es relevante para la ciudadanía. Y eso lo define uno con criterio periodístico con su equipo, ¿no? En el caso de Carol Cariola y Gracie Hasler había un evidente interés político que mostraba una fisura en una generación, algo que no se decía públicamente en la entrevista, y en ese sentido fue relevante. Los chats que hemos publicado Hermosilla son relevantes porque muestran cómo opera una trama judicial y una red de influencia entre empresarios, políticos y jueces, que muchas veces termina como afectando la igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, cada tema va a tener su relevancia y su aporte al debate público. Yo no creo que haya que hacer alguna legislación especial, ni que el poder se meta a legislar lo que podemos o no podemos publicar los periodistas, creo que sería nefasto. Nicolás Sepúlveda, editor de investigación de Clinic el día de hoy. ¿Qué contenido vamos a ver esta semana en theclinic.cl? No te puedo adelantar mucho, estamos publicando los martes, así que mañana estamos cerrando ahí con el equipo un reportaje que creemos que es interesante en relación a la transparencia de los municipios, en relación a cómo operan con donaciones empresariales, y bueno, no te puedo adelantar más, pero yo creo que va a ser un aporte. Nico, se me queda algo en el tintero. Sobre el allanamiento que tuvo, y quiero tu opinión desde el punto de vista
de ser un editor y estar en los medios, porque claro, ustedes están cubriendo el caso Hermosilla y ahí relevaron el caso de la jueza Andrea Díaz Muñoz, quien le otorgó la nueva medida cautelar que tiene este abogado de la plaza, que ahora es arresto domiciliario, y que le dio 37 horas de tiempo para el allanamiento. El caso de Carol Cariola no hubo ese tiempo, y yo te quiero preguntar ahí si hay una perspectiva de que hay distinta vara a la hora de la fiscalía decir allanar a uno u otro, en estos casos en particulares, pero te lo planteo en general también. Sí, como les decía, yo no he investigado en detalle lo de Carol Cariola, solo me he enterado de lo que se ha publicado en los diarios. Ahí lo que dijo el fiscal fue que estaban apurados en esa diligencia porque se iba a liberar la carpeta investigativa, que eso es muy relevante. La gente, el otro día escuchamos al gobernador de Santiago diciendo que se pagaba por información a los fiscales, Se ¿no? estaba moviendo platita, dijo. Fue realmente, sí, como que se sobregiró, ¿no? Yo nunca he tenido conocimiento de que algún periodista, algún medio pague por información, ¿no? Yo al menos nunca lo he visto. Entonces, cuando se liberan las carpetas investigativas es cuando se producen en general las filtraciones, porque mucha gente accede a los expedientes reservados, ¿no? Porque muchas veces en las redes la gente se pregunta cómo se filtran las cosas, ¿es toda una operación? Bueno, no siempre, siempre. En general, el reporteo periodístico con las fuentes que tú identificas que pueden tener acceso al material que estás buscando, que es de interés público. Nicolás, ahora que Y lo mencionas que el dijo el tema, fiscal Cooper fue que, perdón, disculpa, sí, justamente ahora que comentas el tema de la operación, ¿qué pasa cuando los periodistas son utilizados para una operación política? ya, ¿y cuándo los periodistas son utilizados por operaciones políticas? Que eso se dice mucho también, pero ¿cuáles son las pruebas? ¿O cuáles son las evidencias de que eso pasa? Lo de Cariola, por ejemplo. Carol ¿Y Cariola. tú dices que ahí hay pruebas de que la gente de la tercera fue utilizada por una operación política? No, pero está la duda en la gente. No, si siempre va a estar la duda. Nosotros cada vez que publicamos algo de Hermosilla y que perjudica, por ejemplo, a Andrés Chadwick, la gente de derecha en Twitter me dice, pero tú eres un comunista que está operando con alguien, con ciertos fiscales que son rojos y qué sé yo, ¿no? Siempre los sectores que se ven como afectados por alguna información creen que hay una operación detrás y que hay como una conspiración y que los periodistas somos como títeres que no utilizan fuerzas oscuras para sus oscuros intereses. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces lo que hay es un interés del periodista, un reportaje a fondo y una información que creemos es de interés público, ¿no? Por eso les decía que lo de los expedientes es relevante, porque en general así se da la filtración de información, así funciona, ¿no? Cuando mucha gente tiene acceso a un material, a una pieza que era reservada y que después está en manos de 5 personas, bueno, cualquiera puede filtrarlo, por tanto no hay costo de filtrar, porque no hay cómo probar quién fue el que filtró esa información. No, Y lo que dijo el fiscal Cooper en el caso de Carol Cariola fue que ese expediente se iba a liberar a las partes y por tanto tenían que allanar a Carol Cariola. Respecto a si fue desubicado, si se extralimitó, si fue incluso una afectación a los derechos humanos de la diputada, eso yo entiendo que se está investigando y es parte del debate público, ¿no? No creo que a mí no me corresponde decidir, pero claro, efectivamente hay una duda respecto a si Hermosilla tiene un trato distinto a otras personas, a otros imputados como la diputada Cariola. Es un debate que está instaladísimo, es así. Bueno, hay una gráfica que tenemos en pantalla y con esto cerramos, Nico Sepúlveda, te agradecemos mucho el tiempo y el espacio para conversar, pero de acuerdo a, esta es la encuesta Academ, ¿no? Hace la pregunta, ¿usted cree que las filtraciones de conversaciones del chat de la diputada Carol Cariola, no me la Ahí saquen está. de ahí, pues si lo estoy leyendo, tienen intencionalidad política, son de interés público? El 66% cree que es intencionalidad política contra el 27% de interés público. La ciudadanía se equivoca, la ciudadanía llega a esta idea por una percepción de filtros de los medios, de las redes sociales que hacen creer eso, porque yo comparto tu idea de que el periodismo se debería mover independencia, pero también no seamos ingenuos. Muchas veces en la historia del periodismo se ha visto donde efectivamente se ha ocupado para operaciones políticas. El periodismo, al igual que toda actividad humana, puede ser entrevesada por el poder. Por supuesto que sí, el punto es que uno no puede hacer aseveraciones que son súper graves sin tener ninguna prueba, porque caemos en la conspiranoia y eso pasa mucho en redes sociales, ¿no? Esto de que sin pruebas tú acusas, por ejemplo, a una periodista de estar siendo utilizada o ser una sicaria de la derecha, lo que le han dicho algunas colegas de la tercera, que se inició una investigación penal también, porque hay un acoso que se hace en redes sociales y un hostigamiento que es propio del fascismo, ¿no? Contra algunos periodistas cuando no nos gusta lo que publican. Entonces,
efectivamente pueden haber operaciones políticas, yo no digo que no. El punto es que para uno hacer esa aseveración, que es muy grave, tiene que tener pruebas. Porque si no, cualquier cosa que se publica que a nosotros nos molesta, o que le molesta a cierto sector, va a transformarse en una acusación de conspiración, ¿no? Y eso es muy loco, porque como que envenena el debate. O sea, ante cualquier cosa que a mí no me gusta, yo digo, es una operación, es una conspiración, son los poderes oscuros. Bueno, entonces no puedo debatir nada, porque solo voy a querer hablar aquello que a mí me conviene, ¿no? Me parece que es muy fascista eso, ese como razonamiento, ¿no? ¿Y tú crees que esa percepción mayoritaria, 2 de cada 3, según esta encuesta, bueno, las encuestas son las encuestas también, te había hecho la pregunta, ¿son percepciones erradas que puede tener la ciudadanía del ejercicio periodístico que en general va a buscar fiscalizar el poder y mostrar lo que sea de interés público? No, yo no sé si es cerrado o no, me parece que es un debate que estas cosas como de las operaciones o la conspiración, en general suena muy lógico. Y por eso es tan fácil que la gente lo crea, porque es la explicación más simple a un problema. Si uno dice, ok, salió esto que perjudica a cierto sector, seguramente está orquestado por los rivales de esta persona, ¿no? Y ojo, yo no estoy criticando a Carol Cariola ni diciendo que Carol Cariola es culpable de nada. Solamente estoy, desde el punto de vista periodístico, diciendo que uno tiene que tener pruebas cuando acusa algo, ¿no? Yo imagino que existe esa percepción y eso es así, pero yo no creo que sea porque no necesariamente tiene un grado de verosimilitud, sino que simplemente puede ser porque es una respuesta muy simple a un problema que puede ser más complejo, ¿no? Muchas gracias, Nicolás, por la conversación esta mañana. Nicolás Sepúlveda, editor de investigación de Clinic, una altísima Gracias a ustedes, que estén bien. historia y track record. Gracias. Chao, Nico, cuídate.